Hay algo que ningún hombre te va a decir directamente, no porque no quiera, sino porque él mismo no siempre lo tiene claro. La mayoría de los hombres no tienen el vocabulario emocional para explicar por qué de repente una mujer los tiene completamente atrapados. Solo saben que algo pasó, que algo cambió, que de la nada, sin razón aparente, empezaron a pensar en ella a las 2 de la mañana, a querer protegerla, a sentir que sin ella algo importante falta. Y la mujer que lo logró, muchas veces, ni siquiera se dio cuenta de lo que hizo. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Yo llevo años estudiando la psicología masculina, no desde los libros, aunque los he leído, sino desde adentro, desde conversaciones reales con hombres en momentos de vulnerabilidad real, desde mis propias experiencias, desde los patrones que se repiten una y otra vez cuando un hombre cae profundamente por una mujer y también cuando decide irse para nunca volver. Y lo que descubrí me sorprendió incluso a mí, porque no son los gestos grandes los que nos mueven, no es la belleza extrema, aunque la apreciamos, no es la conquista agresiva, aunque nos llama la atención, no es el drama emocional, aunque a veces caemos en él por confusión. Lo que realmente nos ablanda, lo que nos abre por dentro como una llave que encaja perfecta en su cerradura, son 4 gestos femeninos tan específicos, tan sutiles, tan poco conocidos que la mayoría de las mujeres los pasa por alto completamente. Y hoy te los voy a revelar todos. Pero primero necesito que entiendas algo sobre cómo funciona la mente de un hombre cuando está frente a una mujer, porque si no entiendes el mecanismo, los gestos no van a tener sentido. Y lo que no tiene sentido no se puede aplicar. Nosotros los hombres, y esto es algo que rara vez admitimos en voz alta, estamos constantemente evaluando si somos suficientes, si somos capaces, si tenemos lo que se necesita. Desde que éramos niños nos dijeron que teníamos que ser fuertes, que no podíamos llorar, que el fracaso era inaceptable, que la vulnerabilidad era debilidad. Y aunque el mundo ha cambiado, ese código interno sigue operando. Un hombre con éxito en su trabajo todavía se pregunta si es suficientemente hombre para la mujer que le gusta. Un hombre seguro físicamente todavía se pregunta si va a ser rechazado. Un hombre que parece tenerlo todo puede sentir en su interior una voz que susurra que en cualquier momento lo van a descubrir, que van a ver que no es tan especial. Eso se llama el vacío de la validación masculina, y es más profundo y más universal de lo que cualquier hombre quiere admitir. ¿Por qué te cuento esto? Porque los 4 gestos que te voy a enseñar activan esa zona exacta, esa zona que él nunca muestra, esa zona que él mismo no sabe que tiene. Y cuando tú tocas esa zona, no de manera manipuladora, sino de manera auténtica y consciente, algo en él se activa que no se puede desactivar fácilmente. Él empieza a asociarte con una sensación que muy pocas personas en su vida le han dado, la sensación de ser visto, de ser valorado, de ser suficiente. Y eso, tu mujer, es más poderoso que cualquier perfume, cualquier vestido, cualquier estrategia de conquista que hayas escuchado antes. Empecemos con el primero. El primer gesto es lo que yo llamo la mirada de creencia. Y permíteme explicarte por qué este gesto en particular tiene un efecto casi inmediato en el sistema nervioso de un hombre. Nosotros los hombres estamos rodeados de personas que dudan de nosotros. El jefe que siempre quiere más. Los amigos que bromean sobre nuestras ideas. La familia que con buena intención siempre tiene un pero. Y muchas veces, la mujer que tenemos al lado también duda, aunque lo haga sutilmente. Un comentario aquí, una mirada escéptica allá. Una pregunta que en realidad no es una pregunta sino una crítica disfrazada. En ese contexto, cuando una mujer te mira de una manera específica, con los ojos ligeramente entrecerrados, con una leve sonrisa en las comisuras, con una atención que no es curiosidad sino certeza, como si ya supiera que vas a lograrlo antes de que tú mismo lo sepas, algo en nosotros se paraliza, no de miedo, de reconocimiento. Es como si el cuerpo dijera, esta mujer me ve de verdad. Y ese momento, ese instante en que sientes que alguien realmente cree en ti, sin que lo hayas pedido, sin que hayas tenido que demostrar nada, se graba en una parte del cerebro masculino que tiene muy poco tráfico, porque muy poca gente llega ahí.
Pero cuidado porque hay una diferencia crucial entre la mirada de creencia y la mirada de adulación. La adulación es vacía. Los hombres la detectamos rápido. Cuando una mujer dice «te ves muy bien» o «qué inteligente eres» de manera genérica, sin contexto, sin una razón específica, suena a estrategia. Y nos genera distancia, no conexión. La mirada de creencia es diferente porque está conectada a un momento real. Es cuando él acaba de terminar de contarte un plan, una idea, un sueño, y tú no dices nada inmediatamente. Lo miras, y con esa mirada comunicas algo que las palabras no podrían decir tan bien. Creo que puedes. Creo que eres capaz. No tengo dudas. Practica esto. La próxima vez que un hombre que te importa te hable de algo que quiere hacer, no respondas de inmediato. Tómate 2 segundos. Mírale a los ojos. Y desde adentro, desde un lugar genuino, déjale saber con esa mirada que confías en él. Observa lo que pasa. El segundo gesto es más físico, y por eso muchas mujeres lo subestiman pensando que es demasiado simple. Se llama el toque de ancla. Y entender por qué funciona requiere que entiendas algo sobre cómo los hombres procesamos el contacto físico de manera diferente a las mujeres. Para la mayoría de los hombres, el contacto físico cotidiano es escaso. Las palmadas en la espalda de los amigos, los abrazos rápidos de los familiares, los apretones de manos en el trabajo. Nada de eso es íntimo. Nada de eso llega a un nivel profundo. De hecho, muchos hombres llegan a la adultez con un déficit enorme de contacto físico, genuinamente afectivo, sin que ni siquiera sean conscientes de ello. Y entonces aparece una mujer que hace algo muy específico. No es un toque seductor, no es un toque provocador, es un toque de ancla. Un momento en que posas tu mano sobre su antebrazo mientras está hablando de algo importante, o tocas brevemente su hombro cuando pasa frente a ti, o cuando están sentados juntos, acercas ligeramente tu pierna a la suya sin hacer un movimiento dramático de ello. Lo que comunica ese toque no es deseo, aunque el deseo puede estar presente. Lo que comunica es presencia. Es, estoy aquí, contigo, ahora mismo, en este momento. Y para un hombre que pasa la mayor parte de su vida en su cabeza, en sus planes, en sus preocupaciones, en sus objetivos, sentir que alguien lo ancla al presente de esa manera es extraordinariamente poderoso. El cerebro masculino tiene una tendencia muy marcada a disociarse emocionalmente en situaciones de conexión. Empezamos a pensar en lugar de sentir. Empezamos a evaluar en lugar de experimentar. Y el toque de ancla interrumpe ese proceso de una manera que las palabras no pueden. Es como si dijeras sin decir nada, no te vayas, quédate aquí conmigo. Y él se queda, no solo físicamente, se queda emocionalmente. Y eso crea una asociación que empieza a construirse como capas, capa sobre capa, cada vez que ese toque ocurre en el momento correcto. Ahora, antes de continuar con el tercer gesto, necesito hacer una pausa importante, porque todo lo que te estoy contando hasta ahora, la mirada de creencia, el toque de ancla, y lo que viene después, son herramientas de conexión genuina, no son técnicas de manipulación. La diferencia es fundamental, y tú necesitas entenderla para que funcionen de verdad. Cuando aplicas estos gestos desde un lugar de autenticidad, desde un verdadero interés en ese hombre, desde una conciencia real de tu propio valor como mujer, el efecto es profundo y duradero. Cuando los aplicas como una estrategia calculada sin emoción real detrás, los hombres lo sentimos. No siempre sabemos explicarlo, pero lo sentimos. Y en lugar de acercarnos, nos alejamos. Por eso el trabajo más profundo no está en aprender los gestos. Está en convertirte en el tipo de mujer que los hace naturalmente porque sabe quién es, qué vale y qué merece. Y eso, precisamente, es lo que aborda la guía de la mujer magnética. Hace poco tiempo tuve acceso a este material, y lo que me llamó la atención no fue que enseñara estrategias de conquista, sino que se centrara primero en la identidad femenina, en reconstruir desde adentro esa seguridad que hace que todos los gestos que te estoy describiendo fluyan de manera natural y no forzada. Si hay algo que te recomendaría explorar hoy, antes de terminar este video, es precisamente esa guía, porque lo que vas a aprender aquí es poderoso, pero necesita una base sólida para sostenerse, y esa base la encuentras ahí,
Pero sigamos, porque el tercer gesto es posiblemente el más contraintuitivo de todos, y cuando lo entiendas, vas a recordar momentos de tu vida donde lo usaste sin saberlo, y los resultados te sorprendieron. El tercer gesto se llama el silencio con propósito. La mayoría de las personas, hombres y mujeres, tiene miedo al silencio en una conversación. Lo perciben como incomodidad, como rechazo, como señal de que algo va mal, y entonces lo llenan, con palabras, con preguntas, con bromas, con cualquier cosa que haga que el silencio desaparezca. Pero hay un tipo de silencio que es completamente diferente. Es el silencio que no huye de la incomodidad, sino que la sostiene con calma. Y una mujer que es capaz de hacer eso, de sentarse en el silencio sin ansiedad, sin necesidad de llenarlo, sin miedo a lo que significa, activa algo en el hombre que tiene frente a ella que muy pocos estímulos logran activar. Lo activa porque le demuestra algo que los hombres buscan desesperadamente sin admitirlo abiertamente: seguridad emocional. Un hombre que está con una mujer emocionalmente insegura tiene que estar constantemente monitoreando su estado. Tiene que calcular sus palabras para no generar una crisis. Tiene que gestionar las emociones de ella, además de las propias. Y eso, aunque al principio puede sentirse como necesidad, o como que lo necesitan, a largo plazo es agotador, y el agotamiento lleva al distanciamiento. Una mujer que puede estar en silencio sin que ese silencio sea una amenaza, le comunica algo radicalmente diferente. Le comunica: no necesito que me entretengas, no necesito que me tranquilices, no necesito que te justifiques. Estoy bien, estoy completa, y puedo estar aquí contigo desde ese lugar completo. Eso, para un hombre, es descanso, y el descanso se convierte en apego, y el apego se convierte en amor. Pero hay más, porque el silencio con propósito también funciona en momentos de conflicto, que es donde más lo necesitas y donde más difícil se vuelve a aplicarlo. Cuando un hombre dice algo hiriente, cuando hay una tensión en la relación, cuando él espera que tú reacciones de cierta manera, porque así es como reaccionan la mayoría de las mujeres que ha conocido, y tú en cambio haces una pausa, lo miras con calma, y simplemente no reaccionas de la manera esperada, algo en él se detiene. La mente masculina, en momentos de conflicto, muchas veces está esperando confirmar una narrativa que ya tiene. La narrativa de que las mujeres son dramáticas, de que no puede expresarse sin crear un problema, de que es mejor guardarse las cosas. Y cuando tú interrumpes esa narrativa con calma y con silencio, él tiene que recalibrar. Y en esa recalibración hay un espacio de respeto que se abre de manera casi automática. No estoy diciéndote que te calles cuando algo te molesta. Estoy diciéndote que elijas cuándo y cómo hablar desde un lugar de poder, no de reacción. Hay una diferencia enorme entre una mujer que reacciona y una mujer que responde, y esa diferencia la siente cualquier hombre con claridad. Ahora llegamos al cuarto gesto, y este es el que más me cuesta explicar, porque es el más complejo de los cuatro, no porque sea difícil de ejecutar, sino porque requiere un nivel de autoconocimiento que muchas mujeres no han desarrollado todavía, no por falta de capacidad sino por falta de guía. El cuarto gesto se llama el reconocimiento específico. Y quiero que prestes mucha atención aquí, porque esto va a cambiar la manera en que te relacionas, no solo con hombres, sino con cualquier persona que importe en tu vida. Los seres humanos tenemos una necesidad profunda de ser vistos, no en general, sino en específico. No queremos que nos digan eres una buena persona. Queremos que alguien note algo que nadie más ha notado, que alguien diga con precisión algo que nos hace únicos, que alguien haya prestado suficiente atención para capturar un detalle que nosotros mismos quizás no habíamos articulado sobre nosotros mismos. Y en los hombres, esta necesidad es especialmente intensa porque, como ya te expliqué antes, la mayoría de nuestras relaciones son superficiales. Nuestras amistades masculinas rara vez van a ese nivel, nuestras relaciones familiares muchas veces tampoco. Y entonces cuando aparece una mujer que genuinamente nos observa, que nota cómo cambia nuestra voz cuando hablamos de algo que amamos, que recuerda un detalle que mencionamos de pasada hace semanas, que hace una observación precisa sobre cómo somos en realidad, algo en nosotros colapsa de la mejor manera posible, colapsa la guardia.
no porque nos hayamos vuelto descuidados o vulnerables de manera peligrosa, sino porque encontramos a alguien frente a quien no necesitamos actuar. Y eso, tu mujer, es el regalo más raro y más valioso que alguien puede darle a un hombre. Permíteme darte un ejemplo concreto. Imagina que él te está hablando de su trabajo, de algo que está construyendo, de un proyecto que le apasiona, y en lugar de solo escuchar o hacer preguntas genéricas, tú dices algo así: lo que más me impresiona de ti no es el proyecto en sí, es que cuando hablas de esto tu ritmo cambia, como si de repente el tiempo funcionara diferente para ti. Eso dice mucho de quién eres. ¿Ves la diferencia? No es un cumplido vacío, es una observación específica sobre algo real que viste en él, y esa especificidad es lo que lo hace poderoso. Ahora bien, para poder hacer esto de manera auténtica, necesitas algo fundamental. Tienes que estar realmente presente cuando estás con él. Tienes que haber aprendido a escuchar no solo las palabras, sino los patrones. Tienes que conocerte lo suficiente a ti misma para poder ver a los demás con claridad, porque las mujeres que están atrapadas en su propia inseguridad no pueden observar con precisión a nadie más. Están demasiado ocupadas monitoreando cómo se ven ellas en los ojos de él. Y aquí es exactamente donde quiero que pienses en dónde estás ahora mismo. ¿Cuántas de estas cosas puedes hacer hoy de manera natural, sin esfuerzo? La mirada de creencia, el toque de ancla, el silencio con propósito, el reconocimiento específico. Si la respuesta es algunos, a veces, o no del todo, eso no es una crítica, es información. Es el mapa que te dice dónde hay trabajo que hacer. Y ese trabajo, el trabajo real de convertirte en la mujer que atrae no solo la atención de los hombres, sino su respeto, su deseo profundo, su lealtad. Ese trabajo no se hace en un día, pero sí se puede acelerar significativamente cuando tienes las herramientas correctas. La guía de la mujer magnética no es un manual de trucos. Es un sistema de transformación que parte desde lo más básico: cómo te percibes a ti misma, cómo te presentas al mundo, cómo te relacionas con los hombres desde un lugar de abundancia en lugar de escasez, cómo activas en ellos exactamente lo que te estoy describiendo en este video, pero de manera natural, sostenida y auténtica. Mientras tú estás aquí aprendiendo esto, hay mujeres que ya están aplicando estos principios. No porque sean más inteligentes o más bellas, sino porque tomaron la decisión de invertir en entenderse a sí mismas y entender a los hombres de verdad. Y esa ventaja, una vez que se establece, es muy difícil de igualar después. No te quedo para atrás. Si esto resuena contigo, si sientes que hay algo en lo que te estoy diciendo que es verdad y que falta en tu vida, explora la guía. El enlace está debajo de este video. Pero sigamos, porque todavía hay mucho más que necesitas escuchar. Hasta ahora te hablé de los 4 gestos como si fueran acciones aisladas, pero la verdad es que son más poderosos cuando entiendes el contexto en el que ocurren, y ese contexto tiene que ver con algo que yo llamo la arquitectura de la atracción masculina profunda. Verás, nosotros los hombres operamos en 2 niveles de atracción que son distintos y que muchas veces se confunden. El primer nivel es la atracción superficial. Es lo que pasa en los primeros segundos, la apariencia física, el lenguaje corporal, la energía inicial. Este nivel es real, y no voy a decirte que no importa, porque importa, pero es también el nivel más volátil. La atracción superficial aparece rápido y desaparece igual de rápido si no tiene nada debajo que la sostenga. El segundo nivel es la atracción profunda, y este es el nivel que los hombres rara vez podemos articular, pero que determina absolutamente todo. ¿Quién nos tiene pensando cuando no queremos pensar en nadie? ¿Quién nos hace querer ser mejores sin que nadie nos lo pida? ¿Quién se convierte en el estándar con el que comparamos a todas las demás sin ni siquiera ser conscientes de ello? La atracción profunda no se genera con lo que tienes, se genera con lo que eres y con cómo haces sentir a quien está contigo. Y los 4 gestos que te describí activan el segundo nivel, activan la atracción profunda, activan el tipo de interés masculino que no se apaga con el tiempo, sino que se intensifica. El tipo que hace que un hombre que podría tener muchas opciones decida que quiere estar contigo y solo contigo. Pero hay algo que quiero que entiendas sobre el proceso,
porque aquí es donde muchas mujeres cometen el error más costoso. La atracción profunda no se genera de golpe, se construye, se acumula. Es una suma de momentos, de gestos, de experiencias compartidas donde él siente algo que no esperaba sentir, algo que no sabe nombrar completamente, pero que reconoce como valioso. Cada mirada de creencia añade una capa. Cada toque de ancla refuerza la asociación. Cada silencio con propósito le demuestra que eres diferente. Cada reconocimiento específico le confirma que lo ves de verdad. Y con el tiempo, esa acumulación llega a un punto de masa crítica, donde algo cambia en él de manera irreversible, donde ya no solo le gustas o le atraes, donde te necesita de una manera que él mismo no puede explicar racionalmente, donde la idea de perderte le genera algo que muy pocos estímulos en su vida le generan, miedo genuino. Un hombre que teme perderte no es un hombre débil, es un hombre que reconoció algo real en ti. Ahora quiero hablarte de los errores, porque sería irresponsable de mi parte enseñarte todo esto sin decirte qué puede sabotear el proceso. El primer error es la impaciencia, y esto es un error que cometen incluso las mujeres más inteligentes y más conscientes. Cuando empiezas a aplicar estos gestos y no ves resultados inmediatos, cuando él no reacciona de la manera que esperabas en la primera semana, cuando el proceso parece más lento de lo que querías, hay una tendencia a abandonar la estrategia y volver a los viejos patrones. Ese abandono es precisamente lo que interrumpe la acumulación de la que te hablé. Recuerda, estás construyendo algo en el inconsciente de ese hombre. Eso no se puede apresurar sin destruirlo. La constancia no es solo una virtud en este proceso, es el proceso mismo. El segundo error es mezclar estos gestos con comportamientos contradictorios. No puedes dar una mirada de creencia en un momento, y al siguiente, hacer un comentario que lo hace dudar de sí mismo. No puedes practicar el silencio con propósito en una situación, y al siguiente reaccionar de manera dramática ante algo menor. La consistencia no es solo lo que haces, sino quién eres de manera coherente. Y esto me lleva al tercer error, que es también el más fundamental. Intentar aplicar estos gestos sin primero haber trabajado en tu propia base emocional. Yo lo llamo el problema del edificio sin cimientos. Puedes construir el edificio más hermoso, con los materiales más sofisticados, con el diseño más impresionante, pero si no hay cimientos sólidos debajo, en algún momento colapsa. Y en relaciones, ese colapso siempre llega en el peor momento posible. Los cimientos en este contexto son tu autoestima, tu capacidad de estar sola sin sentirte incompleta, tu claridad sobre lo que mereces y lo que no estás dispuesta a tolerar, tu independencia emocional, tu sentido de identidad que no depende de la validación de ningún hombre para mantenerse intacto. Sin esos cimientos, los gestos que te enseñé se convierten en herramientas de manipulación sin poder, y el hombre que tienes frente a ti lo percibe, aunque no sepa explicar por qué siente que algo no cuadra. Pero cuando los tienes, cuando ya operas desde ese lugar de completitud, los gestos no son gestos, son extensiones naturales de quién eres, y eso hace toda la diferencia del mundo. Ahora quiero hablar de algo que está profundamente conectado con todo lo anterior, pero que pocas personas mencionan cuando hablan de relaciones: el papel del misterio en la atracción masculina sostenida. Nosotros los hombres somos cazadores por naturaleza, y esto no es un cliché. Es biología y psicología entrelazadas de maneras que todavía la ciencia está desenredando. Nuestro sistema de recompensa está diseñado para activarse más intensamente ante la incertidumbre que ante la certeza. Esto es un hecho comprobado por neurociencia. El cerebro libera más dopamina en anticipación de una recompensa posible que ante una recompensa garantizada. Aplicado a las relaciones, esto significa algo muy específico y muy importante. Una mujer que se entrega completamente, que está siempre disponible, que no tiene vida propia que la haga parcialmente inaccesible, que lo hace saber todo sobre ella misma en los primeros días. Esa mujer puede generar atracción inicial, pero su capacidad de mantener esa atracción se desgasta con el tiempo porque el cerebro masculino, una vez que siente que tiene certeza, reduce la producción de dopamina asociada a esa relación. No es crueldad, no es superficialidad, es química cerebral. Una mujer con misterio, una mujer que tiene dimensiones que él todavía no conoce,
Una mujer que tiene opiniones propias, que a veces lo sorprenden, que tiene pasiones que la absorben y que no siempre lo incluyen a él, que tiene una vida interior rica que él percibe sin poder acceder completamente. Esa mujer mantiene activo el sistema de búsqueda en el cerebro masculino de manera indefinida. El misterio no es jugar a las escondidas, no es ser fría ni distante, es ser tan profunda y tan completa como persona, que él siempre sienta que hay más de ti por descubrir, que llegar a conocerte no es una meta que se alcanza sino un viaje que nunca termina. Y eso, reina, es el tipo de mujer que los hombres no solo desean, es el tipo de mujer de la que los hombres se enamoran sin remedio y sin explicación racional. Ahora quiero que volvamos a los 4 gestos desde este nuevo ángulo del misterio, porque cuando los combinas, cuando los 4 operan en conjunto con una base sólida y con una presencia misteriosa, el efecto que se produce en el hombre que tiene frente a ti es casi sin precedentes en su experiencia emocional con otras mujeres. Imagina este escenario. Están en una conversación donde él está hablando de algo importante para él. Tú escuchas con esa atención total que el reconocimiento específico requiere. En algún momento le das la mirada de creencia, sin palabras, solo con los ojos. Posas brevemente tu mano sobre su antebrazo, el toque de ancla, y luego, cuando él termina de hablar, en lugar de responder inmediatamente, te permites un silencio de 3 o 4 segundos antes de decir algo que demuestra que viste en él algo que él mismo no había notado. En ese momento, en ese único momento compuesto de 4 gestos, él experimenta algo simultáneo y poderoso. Se siente visto, se siente conectado físicamente al presente, se siente creído, y en el silencio que precedió tu respuesta sintió el peso de tu presencia real, no ansiosa, no necesitada, sino completa. Ese es el cóctel emocional que lo cambia todo, y no necesitas que eso pase en todas las conversaciones. Necesitas que pase suficientes veces para que su cerebro empiece a asociar estar contigo con una experiencia que no tiene nombre, pero que reconoce como única. Hablemos ahora de algo que quizás te estás preguntando desde hace un rato. ¿Y si ya hice todo lo contrario? ¿Y si tengo patrones de relación que van en dirección opuesta a todo lo que estás describiendo? ¿Es posible redirigir eso? La respuesta es sí, siempre, sin excepción. He visto mujeres que durante años operaron desde el miedo, desde la sobreexigencia, desde la necesidad de control, que parecían completamente atascadas en patrones que destruían sus relaciones una y otra vez, transformarse en una manera que sorprendió hasta a ellas mismas, no porque alguien las haya cambiado desde afuera, sino porque encontraron las herramientas correctas para cambiar desde adentro. El cerebro humano es neuroplástico. Eso significa que puede reconfigurarse, que los patrones que llevas repitiendo no son sentencias permanentes, son hábitos, y los hábitos, con el trabajo correcto y la guía correcta, se reemplazan. Pero hay una condición, tienes que querer hacerlo de verdad, no por él, no para retener a alguien específico, sino por ti, porque mereces relacionarte desde un lugar de poder genuino y no desde el miedo. Cuando esa decisión viene de ti misma, cuando ese deseo de transformación nace de tu propio valor y no de la desesperación, es cuando los cambios son reales y permanentes, y es cuando los hombres que valen la pena empiezan a aparecer en tu vida de una manera que antes parecía imposible. Ahora bien, quiero ser completamente honesto contigo sobre algo, y espero que lo tomes como la evidencia de respeto que es. Todo lo que te he dicho hoy, los 4 gestos, la arquitectura de la atracción profunda, el misterio, la consistencia, los errores que evitar, todo eso es conocimiento, y el conocimiento por sí solo no transforma nada. Lo que transforma es la aplicación, y la aplicación requiere práctica, y la práctica requiere un sistema, y un sistema requiere guía. Por eso, si hay una sola cosa que te lleves de todo lo que vimos hoy, que no sea solo la lista de los 4 gestos, sino la comprensión de que estás frente a un proceso, no frente a una técnica, un proceso que tiene etapas, que requiere un fundamento, que se acelera con las herramientas correctas y que puede cambiar no solo tus relaciones, sino tu experiencia completa de ti misma como mujer. La guía de la mujer magnética es, en este momento,
el recurso más completo que conozco para guiar ese proceso de principio a fin, no porque sea perfecta, sino porque está diseñada para exactamente el tipo de mujer que está viendo este video. Una mujer que ya intuía que había algo más, que sentía que los resultados que obtenía en sus relaciones no coincidían con lo que merece, que estaba lista para entender de verdad cómo funciona la mente masculina y cómo relacionarse con los hombres desde una posición de poder y de amor genuino al mismo tiempo. Si hay algo en ti que reconoce lo que te estoy diciendo, si hay una parte de ti que siente que este es el momento, no lo postergues. Cada día que pasa sin esa comprensión es un día donde sigues operando con información incompleta. Y la información incompleta cuesta. Cuesta en relaciones que podrían haber funcionado. Cuesta en oportunidades que pasaron sin que pudieras retenerlas. Cuesta en la versión de ti misma que no está pudiendo expresarse completamente. El enlace está abajo. La decisión es tuya. Y tú ya sabes lo que necesitas hacer. Pero antes de terminar, hay algo que necesito decirte sobre el hombre que mereces. Porque todo lo que hemos hablado tiene un propósito más grande que simplemente atraer a cualquier hombre. Tiene el propósito de posicionarte correctamente frente al hombre correcto. Porque hay algo que los hombres de alta calidad, los hombres emocionalmente maduros, los hombres que construyen en lugar de destruir, los hombres que protegen en lugar de abandonar, tienen en común. Son increíblemente buenos detectando la diferencia entre una mujer que actúa desde su poder y una mujer que actúa desde su miedo, no porque sean mejores ni superiores, sino porque ellos mismos han hecho trabajo interno, han aprendido a reconocer sus propios patrones, y eso les da una especie de radar para las personas que también han hecho ese trabajo. Un hombre de calidad que conoce a una mujer insegura puede sentir la inseguridad aunque ella la disfrace perfectamente. Y aunque puede sentir atracción inicial, algo en él detecta que construir con esa mujer va a ser costoso a largo plazo, y se va. Ese mismo hombre, cuando conoce a una mujer que opera desde los principios que te he descrito hoy, siente algo que rara vez siente. Siente que puede descansar, que puede ser él mismo, que no tiene que ser su versión más perfecta todo el tiempo, que hay espacio para las dos personas reales en esa relación. Y eso lo ancla de una manera que ninguna estrategia de seducción podría hacer. Ese es el nivel al que quiero que llegues. No el nivel donde puedes atraer a cualquier hombre, sino el nivel donde atraes al hombre correcto y lo retienes de manera natural, porque quien eres genuinamente es lo que él genuinamente necesita y desea. Eso es magnetismo femenino real, no una máscara, no un performance, una expresión auténtica y poderosa de tu mejor versión. Los 4 gestos que te enseñé hoy son ventanas hacia ese nivel. La mirada de creencia te posiciona como alguien que da lo que los hombres más necesitan. El toque de ancla te hace presente de una manera que deja huella. El silencio con propósito te distingue de cada mujer que él ha conocido antes. Y el reconocimiento específico le da la experiencia más rara y más valiosa que puede tener. Ser visto de verdad. Usa todo esto. Practica. Observa, ajusta, y sobre todo, recuerda siempre que estás haciéndolo desde ti misma, desde tu valor, desde la certeza de que mereces exactamente el tipo de amor que estás dispuesta a construir. Eso es lo que hace una reina. No espera, crea, no suplica, atrae, no reacciona, elige. Y tú, si llegaste hasta aquí, ya demostraste que eres exactamente ese tipo de mujer. El siguiente paso está en tus manos.